Nosotros en este día. Dios les bendiga de una manera muy especial. Dios bendiga también a nuestro pastor por ese reconocimiento que muy merecido, por la gracia de Dios que ha puesto en él las fuerzas para poder trabajar para nuestro Dios, y esperamos que nuestro Dios le siga dando más fuerza, más sabiduría para que pueda estar aquí muchos años más. Y yo lo único que le puedo decir es que gracias a él también estoy aquí, gracias a Dios, pero también a un papá que siempre me fue ejemplo. Si usted siente las regañadas del pastor fuerte, imagínese para nosotros en casa. Pero gracias a Dios que eso nos ha ayudado y estamos de pie todavía, y pues no sé a dónde saldré de aquí, pero siempre cargaré conmigo el ejemplo de un papá y un pastor, y también de una madre que es una ayuda idónea para su esposo. Pero vamos a enfocarnos en la palabra del Señor y vamos a, amado hermano, continuar la serie expositiva edificando una iglesia sana, marcas y características de una iglesia bíblica y cristocéntrica. Acabamos de terminar la oración. Nuestro hermano Brian nos expuso la oración la semana pasada. Anoche comenzamos no la última, pero casi la última característica que vamos a cubrir, y es la verdadera adoración. La iglesia de Jesucristo es conocida porque adora con verdadera adoración, adora, como veremos hoy, en espíritu y en verdad. Y ese es el tema de esta tarde: verdaderos adoradores. Anoche vimos lo que es la verdadera adoración, ¿se acuerdan? Es entregar nuestra vida, rendir nuestra vida, todo lo que somos, cada aspecto de nuestra vida para nuestro Dios. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Bueno, veremos, eso es lo que es la verdadera adoración. Hoy veremos cómo entonces podemos ser nosotros verdaderos adoradores. ¿Quién quiere ser un verdadero adorador? ¿Quién desea adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Quién quiere hacer un sacrificio vivo, pero no simplemente decirlo de diente al labio, sino realmente vivirlo? Eso es lo que trataremos con la ayuda del Espíritu Santo de contestar en esta tarde. Te invito a que por favor vaya conmigo al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versos 19 al 24, pero nos estaremos enfocando en gran parte del capítulo para entender el contexto de lo que vamos a leer, pero el mensaje se centrará en estos versos. Pero mantenga su Biblia abierta para que pueda también seguir la lectura de la palabra de Dios. Dios bendiga a los hermanos también que nos ven, nos están viendo o nos van a ver. Esperamos que también estos sermones sean de bendición para su vida y que el Espíritu Santo también obre en sus corazones la perfecta voluntad de nuestro Dios, la cual la conocemos por su palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 19. Si el que está a su lado no lo puede encontrar, échale una manito. Si el que está a su lado no tiene Biblia, comparta con él, para que todos podamos leer la palabra del Señor. Juan capítulo 4, verso 19, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tenga la amabilidad de tomar su asiento, amado hermano, palabra del Señor. Dios nos tenga misericordia de nosotros en esta preciosa tarde. El tema es verdaderos adoradores. Todos queremos ser verdaderos adoradores. Y quizás nos hemos preguntado esa pregunta: ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Y es que, amado hermano, la adoración de Dios, adorar a Dios, es de suma importancia. Es de suma importancia para nuestras vidas, y últimamente esta palabra adoración se ha usado ligeramente. No hay cantos de adoración, hasta los Latin Grammys tienen una sección de mejor álbum cristiano, el mejor álbum de alabanza y adoración.
¿no? Y hay congresos, hay conferencias, hay prédicas, hay sermones de adoración, lo cual no todo es malo, porque de fruto de eso quizás ahora tenemos mejores y mayores recursos acerca de la adoración. Pero también al usar esta palabra y tener una idea muy ligera, al no realmente profundizar en lo que la palabra de Dios dice acerca de la adoración, hemos disminuido lo que realmente significa. Y la hemos, como decíamos anoche, la hemos reducido simplemente al cantar los cantos suaves. Y una atmósfera de emoción y de sentimiento, el piano pone el pad ese que suena como que vamos por el espacio, y hemos reducido la adoración a eso. Pero la adoración va mucho más allá. Y usted verá que la mayoría de canciones populares hoy en día, le llamo, alabanzas que se escriben hoy en día y que son populares en las iglesias, son canciones muy carentes de profundidad teológica, si es que tienen alguna verdad teológica, no tienen nada de Biblia, porque son escritas por personas que no conocen su Biblia, pero son líderes de adoración. Y amado hermano, ese es el propósito de nosotros con estas enseñanzas, que no caigamos en ese error, que entendamos y apreciemos el privilegio, el don de poder adorar a Dios, y que lo hagamos para Dios, y que lo hagamos de la manera que Dios ha prescrito que lo hagamos. Por ende, que todo lo que se haga en este lugar y todo lo que hagamos en nuestra vida sea en alabanza, honra y gloria para nuestro Dios. Es un error pensar que es necesario la música para adorar a Dios. O que tenemos que sobrepasar la mente para llegar entonces a una atmósfera de adoración. No, como vimos anoche, la adoración comienza en nuestro entendimiento de quién es Dios. Y al haber tanta desinformación, al haber tantas perspectivas equivocadas, es necesario que la iglesia de Jesucristo entienda realmente lo que es la adoración, y que no solamente conozca y sepan lo que es adorar en espíritu y en verdad, sino que cada uno de los que estamos en este lugar, después de que terminemos esta serie, nadie de aquí podrá decir: yo no sé lo que es la iglesia. Nadie podrá decir: yo no sé quién es Dios, yo no sé qué ha hecho Dios, yo no sé lo que es ser miembro de la iglesia, yo no sé lo que es disciplina, yo no sé lo que es comprometerse con la iglesia, yo no sé lo que es orar, yo no sé lo que es evangelizar. Nadie podrá decir eso. Y después de estas predicas, nadie podrá decir: yo no sé lo que es adorar. Peor aún, o más, no peor, sino más severo para nosotros, después de estas predicaciones, nadie podrá seguir ofreciendo adoración falsa en ignorancia a Dios. Porque comprenderemos y trataremos con la ayuda del Espíritu Santo aprender y ver y aprender de su palabra para cada día darle una adoración más sincera y más verdadera a nuestro Dios. Y allí quiero comenzar el sermón con el primer punto: el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia. Como terminábamos anoche, y si no estuvieron o no lo pudieron escuchar, pues estará en nuestra página de YouTube muy prontamente y lo podrán escuchar. Pero como terminábamos anoche, la verdadera adoración es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que vivamos en ofrenda continua, en sacrificio vivo, una vida rendida a Él. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, es la voluntad de Dios para sus hijos, es la voluntad perfecta y agradable de Dios para su iglesia, adorarlo a Él. Deberíamos considerar, un teólogo del pasado, deberíamos considerar que el gran fin de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar, se ha detenido usted a pensar en la eternidad, en lo que será después de esta vida? Pasamos afanados, pasamos ocupados, pasamos que el trabajo, la casa, los niños, los pampers, la comida y cuánta cosa, y no nos detenemos a pensar en la eternidad. No pensamos cómo serán las calles, cómo será el mar, cómo será. Lo importante es pensar y detenernos. ¿Seré yo contado en aquellos que son escogidos para adorar a Dios por los siglos de los siglos y por la eternidad?
Oh, amado hermano, ese es el propósito mayor y el mejor propósito, el mejor anhelo que podamos tener en esta vida, como cantábamos en el tiempo de devocional. Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan ve la multitud y se unen a cantar y dicen, ellos dicen: santo es el Cordero que fue inmolado, digno de abrir los sellos, al que está sentado en el trono, y al Cordero que fue inmolado, sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Amado hermano, es su anhelo estar allí, en esa reunión, diciendo esas mismas palabras. Porque ese es el propósito de nuestra existencia, de que Dios nos haya creado para alabanza y gloria de su nombre. Creo que estas palabras nos dicen una gran verdad. Por sobre todas las cosas que podamos lograr en esta vida, dinero, fama, comodidades, cosas materiales, lo que más debemos anhelar es ser un adorador de Dios. No podemos tener una meta más alta, no podemos tener un anhelo más ardiente que ser un adorador de Dios. Ser alguien que le tribute honra, ser alguien que reverencia su nombre, ser alguien que glorifique su nombre, que le tribute culto y servicio. Oh, amado hermano, para nosotros que hemos conocido a Dios es la única respuesta lógica. El primer punto es, ese es el propósito de nuestra existencia, ser adoradores verdaderos de Dios. Y llegamos entonces a nuestro pasaje. Jesucristo y la mujer samaritana, como muchas Biblias lo tienen nombrado o tienen subtitulado en el capítulo, Jesús y la mujer samaritana. Y realmente la historia que hemos leído comienza en el verso 1 del capítulo 4. Si usted desea acompañarme, solamente escuchar. En el capítulo 4, verso 1, dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. El pasar por Samaria no era un plan de último minuto de Cristo, no era que lo tuvo que hacer porque la gente lo buscaba. Él iba allí con propósito, él iba allí con una necesidad. Él necesitaba. Cristo, en su infinita sabiduría, sabía que allí él iba a tener un encuentro por medio del cual los samaritanos iban a escuchar que también Jesús, el Mesías prometido, había llegado. Así que Cristo iba allí con un propósito. Y este propósito se ve cumplido en el verso 41 de este capítulo, del capítulo 4. Juan 4:41, usted verá: y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Capítulo 4, Cristo tiene un propósito. Al final, Cristo ha cumplido ese propósito. Pero nuestra historia se encuentra en medio. El verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua en el pozo donde Cristo se había parado a descansar. Jesús le dijo: dame de beber. Jesús comienza una interacción con esta mujer. Una interacción con esta mujer con 3 palabras. Y estas 3 palabras cruzan todo límite social, religioso y étnico que había en este momento. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se hablaban, mucho menos un hombre judío con una mujer samaritana. Es similar al encuentro que Cristo acaba de tener en el capítulo 3 de Jesús con Nicodemo. Se encuentra con una persona necesitada de conocer al Mesías y la salvación, y Cristo está ahí para ofrecerlo. Cristo le pide el agua. Ahora miren el verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Desde la conquista de Asiria, desde la conquista de Asiria sobre el rey norte de Israel, el reinado del norte,
para que los judíos que habían quedado allí no se levantaran en rebelión, el rey de Asiria lo que hizo es que se llevó parte de su gente y trajo gentes de otras tierras, gente pagana e idólatra, para que se mezclara con los judíos que habían quedado allí, y poco a poco pues se fueron mezclando y la verdadera línea judía se perdió. Y entonces los judíos del reino del sur decían que ellos no eran judíos puros, eran mixtos, eran otra clase. Ellos ya no eran dignos de ser llamados judíos, tanto que algunos dicen que cuando un judío se encontraba con un samaritano, escupía en tierra. Tanto era el odio, tanto era la separación, tanto era el escándalo que Cristo está haciendo ahorita, hablando con una mujer samaritana. Tanto es que el asombro que los discípulos tienen en el verso 27, cuando vienen los discípulos, dicen, ¿qué hacían hablando con él? ¿Qué se hace hablando con esa mujer? Pero ninguno se atrevió a preguntarle, porque los discípulos nos demuestran a nosotros algo muy verdadero, y es no cuestionarle a Dios. Pero sigamos, verso 10, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús ignora la pregunta de la mujer, ignora lo que ella le acaba de decir y va al grano, va a la necesidad de esta mujer y le da a entender, tú no necesitas agua física, tú necesitas una agua viva que te dará vida eterna. Mira el verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Pero Cristo hace una observación muy privada. Y él le dice, okay, you want water? Fine. Go get your husband. O sea, ve a traer tu marido. Yo sé que usted sabe inglés, pero le traducí. La mujer le dijo, no, es que no tengo. Jesús le dijo, has hablado con mucha verdad, porque el que tiene, 5 has tenido y incluso el que tienes ahorita no es el tuyo. Y entonces llegamos al verso 19, porque la mujer le contesta, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque este hombre que ella nunca había visto, nunca jamás había conocido, ni tan siquiera se había introducido los nombres que nosotros sepamos, pero Cristo le acaba de revelar una gran verdad de su vida. Y ella dice, tiene que ser profeta, porque no cualquiera va a venir a hablarme esas cosas. Entonces ella hace una pregunta, no sabemos si para evadir el tema, pero lo que sí sabemos es que estaba en el plan de Cristo hablar sobre esto con esta mujer y con los samaritanos. Porque Cristo, ella le dice a Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, si tú eres profeta, contéstame esta pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que solamente en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál es? Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cristo le demuestra a esta mujer que su entendimiento sobre Dios y su entendimiento sobre la adoración estaba muy lejos de la realidad. Estaba muy equivocada lo que ella creía saber de Dios y de la adoración. Y en realidad estaba muy lejos. Ella quizás, los samaritanos pensaban tener la razón, pero en realidad estaban muy lejos. Entonces veremos que Cristo le abre el entendimiento a esta mujer, como yo espero que la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, en esta tarde abra nuestro entendimiento, por si quizás hemos tenido ideas equivocadas de quién es Dios y acerca de la adoración sobre Él. Primero, los verdaderos adoradores reciben el don de Dios. Primero, los verdaderos adoradores reciben el don de Dios. ¿Se recuerda lo que Cristo le dijo a esta mujer en el verso 10? Respondió a Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Cristo le muestra algo a esta mujer que es muy cierto en nuestros tiempos. Creemos conocer a Dios y saberlo todo, pero en realidad no lo sabemos.
Esta mujer creía saber y creía adorar a Dios, pero Cristo le demuestra, la vida que estás viviendo está muy lejos de la adoración que estás profesando, ¿sí? Y quizás ese es el mensaje para nosotros en esta tarde. La vida que estamos viviendo, que vivimos diariamente, no va de acuerdo con la adoración que profesamos en este lugar. La adoración, como miramos aquí, como vimos anoche y como seguiremos viendo, no comienza con nosotros, no nace de nosotros, no la iniciamos nosotros. La adoración comienza con la gracia maravillosa de nuestro Dios. La adoración comienza con la gracia maravillosa de nuestro Dios. No es nuestro esfuerzo, no, Cristo es el centro de nuestra adoración. Y es necesario que para poderle adorar debemos primeramente recibir el don de Dios. Si ve que la adoración no comienza con dar, sino primeramente recibir. ¿Qué recibimos? Lo mismo que Cristo le da a esta mujer, una invitación y la habilidad para acercarnos a Dios. Le da una invitación y la habilidad de acercarse a Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos llegar al Padre, ni sabemos cómo llegar al Padre. Es necesario que Dios nos invite y nos capacite el acercarnos a Dios. Segundo, nos da la revelación de quién Dios es. Porque tampoco podemos conocer a Dios por nuestros propios medios a menos de que Dios se nos revele. San Mateo 11:27. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiere revelar. Podemos adorar a Dios luego de que Dios nos haya invitado y llamado y revelado quién Él es. Y esta realidad ha sido desde el principio. Si vemos desde el libro de Génesis, ¿cómo comienza el libro de Génesis? En el principio, ¿quién? Dios. No Adán, no los animales, no una fuerza cósmica, no las luces, no dos pelotas que se pegaron y bing bang, no. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios ya estaba en todo su esplendor, en toda su gloria, en luz inaccesible, como dice Pablo allá en Timoteo, contento, completo. Pero Él muestra su gloria y muestra su perfección y su poder y echa a andar el universo. Echa a andar la creación, el universo, las galaxias, la tierra, este planeta que nosotros conocemos, y crea en ello el Edén. Y en el Edén, un lugar feliz, un lugar sin pecado, un lugar sin imperfecciones, un lugar sin tinieblas, un lugar sin errores, sin muerte. Lo que sobresale en este lugar, en el Edén, es la presencia de Dios. Adán y Eva gozaron del huerto del Edén y gozaron de la presencia misma de Dios. Dios bajaba y paseaba con ellos y ellos gozaban de la misma presencia de Dios. Adán y Eva sabían por qué habían sido creados y por qué estaban en ese huerto. Todo lo que ellos hacían de trabajar, labrar y todo lo que Dios les había puesto a hacer, lo hacían en adoración sincera para su Dios, para su Creador. Su existencia giraba alrededor de Dios, su Creador, pero llega el engaño de la serpiente. Y cuando Adán y Eva comienzan a comer de ese fruto, su adoración entonces, que era en orientación hacia Dios, ya no es orientada hacia Dios, sino hacia ellos mismos. Porque creen la palabra de la serpiente, ustedes pueden ser igual que Dios. Esa adoración sincera es quebrantada. Ese acceso a la presencia de Dios ya no más. Pero baja Dios y busca a Adán y no lo mata. Debiendo, pudiendo, mereciéndolo, pero mata a un animal en su lugar y los cubre. Adán y Eva fueron a esconderse, Dios los busca y los cubre. ¿No es esa nuestra historia? Corríamos nosotros de Dios, nos alejábamos en vergüenza de Dios, pero Él viene, nos escoge, nos busca y nos cubre. Abel y Caín
Abel y Caín se presentan ante Dios con ofrendas, ¿verdad? Como sabemos la historia, Abel y Caín presentan ofrendas ante Dios. Dios acepta la ofrenda de Abel, y Hebreo nos demuestra que Él acepta la ofrenda de Abel, porque Abel no se presentó confiando en él mismo, sino creyendo que Dios es quien dice ser, y que en Él haya galardonador para los que le buscan, Hebreos 11:6. Entonces Él acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín. Luego prosigue Dios y llama a Noé. Noé, tranquilo, Noé justo, y halló gracia delante de Dios, y Dios lo llama a él para rescatarlo a él, y que construye un arca en medio del diluvio para restaurar una vez más la adoración a Dios. ¿Qué es lo que hace Noé cuando se baja del arca? Adorar a Dios. Y pareciera como que todo está una vez más en su lugar, pero el hombre vuelve una vez más a corromperse, a perderse, hasta que llegamos al capítulo 11 con la Torre de Babel, y tiene que venir Dios una vez más a juzgar. Luego llama a Abraham y le dice, Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos, pagano, idólatra, y le dice, tú, ven, sal de tu tierra y parentela para seguirme a mí y adorarme a mí. Israel cautivo 400 años en Egipto. Pero Dios, cuando el tiempo es cumplido, se revela a Moisés en Éxodo 3:14 y le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y saca a Israel de Egipto con mano poderosa, el verso que decían ayer, con mano espantosa, con milagros que imagina usted salir de ese lugar dirigido por la mano de Dios. Pero mire lo que él dice en Éxodo capítulo 6, verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os saqué debajo de las manos pesadas de Egipto, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Si mira el lenguaje de Dios, yo soy su Dios, yo os saqué y yo seré vuestro Dios. Entonces Dios le llama al monte Sinaí y les da la ley. Y les dice, por medio de estas leyes ustedes me van a adorar. Pero Dios nos conoce. Y con la ley Dios ofrece los sacrificios que tienen que hacer y ofrecer por quebrantar la ley que Él les acaba de dar. Luego vienen los profetas. Y los profetas una y otra vez anunciándole al pueblo, así dice Jehová de los ejércitos, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Y Isaías nos dice que Israel prefería ir tras sus ídolos en vez de su esposo y su hacedor. Isaías 54:5. ¿Cómo termina entonces el Antiguo Testamento, mi hermano? Demostrándonos que cada vez que el hombre, por su propia intuición, por su propia iniciativa, por su propio esfuerzo, por su propio mérito, ha querido buscar adorar a Dios, ha fracasado. Ha fracasado. Y usted quizás lee la historia y usted dice, es que es imposible. Si Dios quiere tener un pueblo que le adore, Él tendrá que crearlo Él mismo. Porque adorar a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas es imposible. Dios tendrá que ver qué hace. Pues sabe que Dios sí hizo algo. Y hizo precisamente eso. Después de 400 años de silencio, Él envía su don, su regalo, su don inmerecido para cada uno de nosotros, el don más grande que Dios nos ha dado, el regalo más grande que Dios nos ha dado. Ustedes no me pueden adorar por ustedes mismos, han fracasado cada vez, pero he aquí les envío el Salvador del mundo, y por medio de Él y poniendo su fe en Él podrán adorarme en espíritu y en verdad, sin fracaso, sin tropiezo, sin estorbo, por medio de la justicia de mi Hijo Jesucristo. Es el don, el regalo más grande, amado hermano. Oh, lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo, lo que tenemos nuestra fe en Cristo, amado hermano, somos bienaventurados. Amado hermano, este regalo que por medio de Jesús Dios provee la manera de poder adorarle. Y no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Por eso cantaremos al Cordero que fue inmolado. O sea, la alabanza ahora y siempre. Amado hermano,
por su vida perfecta de obediencia, por su muerte expiatoria en la cruz, por su resurrección y su ascensión, tenemos aseguranza y confianza que podemos ser adoradores de Dios. Y esta mujer no lograba ver que el don de Dios, el regalo más grande de Dios, estaba enfrente de sus ojos. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, que Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados del pecado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas por medio de Jesucristo. Pablo expresa unas palabras maravillosas en Tito 3:4. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Y qué dice Pablo en Romanos? O por las misericordias de Dios que han recibido, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo. La fe en la obra de Cristo, que por medio de su muerte expiatoria somos perdonados, reconciliados con Dios, es la razón y la base de nuestra adoración. No la creamos nosotros. No nace en usted, no nace en mí. Esto nace como una respuesta a la gracia de Dios. Y es lo que Cristo quiere que esta mujer vea. Creedme, mujer, ten fe en mí de lo que te estoy diciendo. Viene la hora, y ahora es cuando no se van a estar peleando si en este monte o en aquella ciudad. No, me van a adorar de una manera mucho mejor. Y ese es nuestro segundo punto. Primero, los verdaderos adoradores reciben el don de Dios. Luego, los verdaderos adoradores responden en adoración verdadera. Mucha repetición, pero es más fácil. Los verdaderos adoradores responden en verdadera adoración. La habilidad, el deseo de adorar a Dios, lo recibimos de Dios únicamente. Pero también el conocimiento de quién Dios es, lo recibimos de Dios por medio de su palabra. Y ese es el problema de esta mujer. Si usted se fija, ella dice: Cristo, nosotros adoramos en este monte, ustedes adoran en Jerusalén. ¿Dónde es el lugar adecuado para adorar? ¿Por qué les digo que este era el problema de la mujer? Los samaritanos solo creían y aceptaban como palabra de Dios el Pentateuco. ¿Cuáles son los libros? Génesis, Éxodo y Deuteronomio. Ellos solo aceptaban como palabra de Dios el Pentateuco. Y en Génesis ellos habían leído, y también en los demás libros del Pentateuco, que muchos de sus antepasados adoraron en un monte llamado Gerizim. Y incluso cuando la ley fue dada y las bendiciones de la ley fueron dadas sobre el monte Gerizim, por ende los samaritanos entendían: es en este monte que nosotros tenemos que adorar. ¿Ve el peligro de apartar nuestra adoración de la palabra de Dios? Nos desvía. La mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Respóndeme esta pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Dónde podemos adorar entonces? Los judíos creían y sostenían de que el lugar para rendir culto y para adorar a Dios era Jerusalén. Textos como 2 Crónicas 6:6, 7:12 y Salmo 78, verso 68. Pasajes que encontramos en los libros históricos, los libros poéticos. Pero como los samaritanos rechazaban esos libros, su adoración era completa. ¿Y qué sucederá, amado hermano, con nosotros si rechazamos la palabra de Dios? Pues Cristo nos dirá lo mismo que le dijo a esta mujer. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque habían rechazado las demás escrituras, y rechazar las escrituras produce un desconocimiento grande de Dios. Ellos adoraban a Dios.
Y querían hacerlo igual o mejor que los judíos, pero lo hacían de una manera diferente. Ellos pretendían adorar a Dios, pero la adoración de la samaritana no era afectada por el lugar, sino por su falta de conocimiento de Dios. Parecido a nuestro tiempo, ¿no? Todo el mundo quiere adorar a su manera. Todo el mundo, no, la Biblia dice eso, no, Joel, no me puedes confinar a los límites de la Biblia. No, es que yo he sentido que debo adorar así. No, es que yo he sentido que debo hacer esto. No, es que yo sé que ustedes lo hacen así, pero yo... Estamos hablando de los samaritanos, estamos hablando de muchos creyentes hoy en día. Si ven el peligro de separar nuestra adoración de la verdad bíblica. Amado hermano, cuán importante es la palabra de Dios en nuestra adoración, tanto en nuestra adoración diaria, individual, como en nuestra adoración congregacional. Es importante la palabra de Dios. Si no tenemos conocimiento de Dios, dice otro comentarista, si no tenemos conocimiento de Dios, no estamos adorando a Dios, sino un fantasma, un espectro de nuestra propia creación. Así, las buenas intenciones no cuentan. Lo que también apunta que los seres humanos no podemos hacer nada si no seguimos la palabra o las órdenes de Dios. Si nos dejamos guiar por nuestras propias opiniones, erraremos. ¿Y dónde estamos errando? O muchos están errando en su adoración, en alejarse de la palabra de Dios. ¿Qué dijimos? La adoración nace como respuesta de la gracia de Dios. ¿Y dónde la encontramos? En la palabra de Dios. No en nuestras emociones, sentimientos o pensamientos. No, esta adoración aceptable a Dios es más que palabras, es más que nuestras opiniones, es más de lo que yo creo. La adoración aceptable es aquella que honra lo que Dios dice en la palabra de Dios. Sin la revelación de Dios, no supiéramos ni a quién estamos cantando, ni cómo hacerlo. Es lo que le pasaba a esta mujer. Cristo le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Y qué le dirá Cristo a aquellos de que en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hacemos milagros. En tu nombre caminamos sobre el fuego y no nos quemamos. En tu nombre pasamos... Yo nunca... Porque adoraron lo que ustedes no conocían. Cristo dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Y me encanta que Cristo usa esta palabra nosotros. Él se incluye como un judío más. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Cristo era descendiente de Abraham, un judío. Nuestro Salvador era un hombre judío. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento, pero... acabamos de ver la samaritana, el peligro de ¿qué? De alejarse de la palabra de Dios. Pero vemos el otro lado también, el peligro de desviarse y mal usar la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Cristo a los fariseos? Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que ustedes encontrarán la vida eterna. Pero ¿saben qué? Ellas testifican de mí. Y yo he llegado a ustedes y ustedes no me pueden aceptar. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban y miraban la palabra de Dios. ¿Para qué? Para lucirse, para ser alabados, para ser aplaudidos, no para glorificar y conocer a Cristo. Si ven los dos lados opuestos, de los dos polos opuestos que nos debemos cuidar, alejarnos de la palabra de Dios y agarrar la palabra de Dios para alimentar nuestro ego. No. Aquí no usamos esos ritmos, hermano. No, aquí nosotros... debemos tener mucho cuidado en asegurarnos que lo que estamos haciendo sea para alabanza y gloria de Dios y no para inflar nuestro orgullo. Jesús le dice en el verso 21, Jesús le dijo, mujer, creerme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús demanda fe y le está diciendo a la mujer, viene una hora. Y en el verso 23 va a decir, la hora ya ha llegado, donde no vamos a adorar. La adoración no será sujeta a un lugar, sujeta a un santuario terrenal, sujeta a un monte, por decirlo de esa manera. No, la adoración será en cada creyente fiel, que es templo y morada del Espíritu Santo. Habrá culto para Dios, pero no será de la manera que ellos pensaban. Ahora cada uno de nosotros somos un sacrificio vivo para nuestro Dios. Mira el verso 23. Cristo le dice, la hora viene. Ahora en el verso 23 Él dice, la hora viene y ahora es.
Ha llegado la hora cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoran. La hora ha llegado. Para adorar a Dios debemos adorarlo de la manera que Él lo exige, que Él lo pide. Refugiados en la persona de Cristo. Y si usted se fija el lenguaje que él dice, hay verdaderos adoradores. Y Juan usa esta palabra bastante cuando él describe, por ejemplo, a Cristo como el verdadero pan, como el verdadero pastor de las ovejas, dando a entender que Cristo es el verdadero. Y ahora Cristo, él mismo usa esta palabra, verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque ellos adorarán a Dios de la manera que agrada a Dios. Y esto no solamente está para los judíos, o no solamente para un grupo étnico, está para todo aquel que ponga su fe en el Hijo de Dios. Los verdaderos adoradores se distinguen de entre los falsos adoradores. ¿Por qué? Porque su culto, su servicio, su alabanza no es simplemente un acto externo. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel por medio de Isaías? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y en Isaías 1, Dios también le habla al pueblo por medio del profeta, no me traigas vanas ofrendas. El incienso que ustedes me ofrecen es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Es Dios hablando. Son iniquidad vuestras ofrendas solemnes, nuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosos, cansado estoy de soportarlos. ¿Por qué? Porque no adoraban de corazón. ¿Por qué? Porque lo que hacían nada más eran como en este tiempo los judíos, nada más por cumplir con el rito, con la rutina, simplemente por aparentar de que estoy adorando a Dios y estoy cumpliendo el mandamiento, pero no nace de un corazón regenerado. Que Dios nunca diga eso de nuestra adoración. Hastiado estoy. ¿Se imagina? ¿Hasta dónde había llegado el pueblo? Veremos más adelante en esta serie uno de los profetas que demanda al pueblo por sus sacrificios que estaban dando. Dios demandaba a los sacerdotes que limpiaran toda la suciedad de los animales para ofrecerlos. Y los sacerdotes llegaron a un punto de que decían, con estiércol y todo. Cuidémonos de caer en esa rutina. Cuidémonos de... es para Dios. Que dijo una hermana que predicó hace unos días, no venga simplemente porque es la lista que me sé y ya la voy a dar. No, asegúrese que esa adoración esté naciendo de su corazón. Que lo que estemos cantando lo estemos viviendo. Que lo que estemos cantando lo conozcamos y que sepamos que es verdad. No simplemente por pasar la hora y media aquí y ya estuvo. Vámonos, no. Cristo busca verdaderos adoradores y que adoren al Padre. Dios Padre, el único digno de adoración, honra, gloria y exaltación. ¿Se fijan? El único que merece adoración. El único que tiene derecho de reclamar adoración y demandar como debe ser adorado. A ese Dios es que adoramos. No se olvide de eso. No nos olvidemos de eso. Que the ultimate purpose, el propósito máximo de la adoración es agradar a Dios. Para los que dicen, no, es que esa alabanza no me gusta, no la voy a cantar. Es que no es para usted, es para Dios. Es que esa alabanza es muy aburrida porque cubre mucho teología, tiene muchos versos bíblicos. Es que no es para usted, es para recordarnos las maravillas y la grandeza de nuestro Dios. El propósito de la adoración, el propósito por el cual usted vive como un sacrificio vivo, es para agradar a Dios. Por ejemplo, como dijo Pablo, de mala gana o de buena gana, pero tengo que hacerlo. Adoramos al Padre en el nombre del Hijo, por medio del poder del Espíritu Santo. Vemos la Trinidad en nuestra adoración. Pero Jesús dice, yo busco adoradores verdaderos que adoren al Padre. Y llegamos al centro, a lo que todos estábamos esperando. En espíritu y en verdad.
¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Veamos. Primero, en espíritu. ¿Qué quiere decir Cristo? Si usted se fija, la palabra espíritu aquí no está con E mayúscula, por ende no se está refiriendo al Espíritu Santo. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu E minúscula. Está hablando del espíritu del hombre. ¿Y qué es lo que está diciendo Cristo? Esta adoración no es carnal, esta adoración no es superficial, nace desde el interior del hombre. ¿Y por qué nace desde el interior del hombre? ¿Por qué brota desde el interior hasta el exterior? Por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2. Vosotros estabas muertos en delitos y pecados, pero Él os dio vida. El Espíritu Santo, ¡pum!, encendió las luces, nos alumbró con el Evangelio y ahora nosotros, desde nuestro interior, ¿qué dijo Cristo? Desde el interior nacerá aguas que broten para vida eterna. Ahora en nosotros ha brotado vida desde adentro por la obra del Espíritu Santo. La adoración no es carnal, no es simplemente una emoción superficial, un sentimiento que cuando termina acabó todo. No, debe nacer desde el interior, un producto del Espíritu Santo para vivir en adoración 24/7. ¿Se recuerda lo que le dijo cuando Cristo estaba exhortando acerca de la adoración? Cuando ustedes oren, no oren como los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos se paran en las esquinas públicas y ellos oran para ser vistos. Ciertamente ellos ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque la adoración de ella era carnal, era con motivos carnales. Ellos les gustaba que la gente dijera: wow, yo quiero ser como Él. Pero Cristo, ¿qué dice? Enciérrate, cierra la puerta para que tu Padre escuche lo que tú tienes que hablar con Él. Porque la adoración no es para que lo vean los hombres, es para nuestro Dios. Por eso es que no deben nacer de emoción, no deben nacer de nuestra carne, debe ser una adoración, este es el punto, guiado por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Sed llenos del Espíritu Santo, dice Pablo. Todo aquel que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, por ende no puede adorar a Dios. Todo lo que hace, aunque parezca bueno, es adoración falsa. Pero nosotros que hemos creído en Cristo, hemos sido bautizados con su Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo desde el día que creímos, unidos al cuerpo de Cristo, nuestra adoración debe ser guiada por el Espíritu Santo. Y también debe ser adoración en verdad, espíritu y verdad, consecuente o de acuerdo a las verdades bíblicas, la cual es la suprema verdad. Tu palabra es verdad, dijo Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que nuestra oración debe ir de acuerdo a la palabra de Dios y en comunión con Cristo. Porque ¿de dónde proviene la palabra de Dios? De nuestro Dios. Y si usted se fija, en espíritu y en verdad van unidas. Están relacionadas, no hay una sin la otra. Adorar en espíritu es adorar guiados por el Espíritu Santo, no por nuestra carne. Entonces adorar guiados por el Espíritu Santo nos llevará a adorar de acuerdo a las palabras de Dios, de acuerdo a las verdades bíblicas. Porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo en Juan 14:26? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre os enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos enseña lo que Cristo quiso decir y nos recuerda las palabras de Jesucristo. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos lleva a adorar de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, en unidad con el Espíritu, en comunión con Cristo su palabra, en unidad con el Espíritu, en unión y comunión con Cristo su palabra. Adoración en espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu Santo y de acuerdo a la verdad bíblica. No hay uno sin el otro. El Espíritu Santo jamás
jamás, nunca, jamás, never lo llevará a usted a ofrecer una adoración que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Jamás. Jamás. Si la palabra de Dios dice que la vida del creyente es una vida ordenada y de reverencia a Dios, pues ¿sabe qué? Lo que el Espíritu Santo produce en usted, una vida ordenada y en reverencia de Dios. Si en la palabra de Dios dice que los cultos a Dios son ordenados, son en reverencia, pues ¿sabe lo que el Espíritu Santo produce en este lugar? Cultos ordenados y reverentes a nuestro Dios. Todo lo demás es falso. Todo lo demás no es verdadero. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás, llámelo como usted quiere. Una descarga emocional, sentimientos bonitos, pero no es adoración verdadera, sino es guiada por el Espíritu Santo. Recordemos eso. Por eso, los que dicen, no, es que yo adoro a Dios en casa y no pertenezco a ninguna iglesia. Hechos y todos llamados para la salvación, unidos a la congregación, no dejando de congregarnos, no desprecien ese privilegio. El Espíritu Santo no nos llevará a hacer lo contrario a lo que dice su palabra. No, mi hermano, no es así. Esa idea, han escuchado, los otros días con nuestro hermano Armando nos reíamos porque un señor decía que las iglesias necesitan sacar el Espíritu Santo de las aulas, ¿se acuerdan? Denle la libertad del Espíritu Santo. Démosle la libertad al Espíritu Santo, sí. Pero ¿sabe qué? Démosle la libertad al Espíritu Santo para que ate nuestra conciencia y nuestras emociones a la palabra de Dios. Porque muchas veces lo que dicen con démosle libertad al Espíritu Santo va fuera el orden, va fuera la palabra de Dios, va fuera la reverencia. Y hagamos lo que se nos dé la gana. Eso no es libertad en el Espíritu. Libertad en el Espíritu es adorar a Dios como Él lo demanda. Y el Espíritu Santo, es fácil hablar de los que mal usan el Espíritu Santo, madre hermano, pero también nosotros tengamos cuidado. El Espíritu Santo jamás nos llevará a dar una ofrenda que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué dijo Cristo? Si ustedes vienen al altar con su ofrenda y se acuerdan, aquel te vio mal, o tú lo viste mal, y te acuerdas, mira, deja tu ofrenda ahí. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos guiará a arreglar las cosas. Si proseguimos a dar la ofrenda, mucho cuidado. El creyente debe andar todo el tiempo guiado por el Espíritu Santo y alimentado de la verdad de la palabra de Dios. Un creyente guiado por el Espíritu Santo es un creyente alimentado por la palabra de Dios. Lo diré una vez más porque suena bonito y es verdad. Un creyente guiado por el Espíritu Santo es un creyente alimentado por la palabra de Dios. ¿Y qué prosigue decir Cristo en el verso 24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, Dios es santo, justo. Por ende nosotros debemos adorarle como Él lo demanda. No pretendamos agradar a Dios o adorarle a Dios con nuestra carne, nuestras opiniones, nuestros pensamientos. No podremos. Es necesario la guianza del Espíritu Santo. Para ir terminando, los verdaderos adoradores reciben el don de Dios, responden en verdadera adoración. Y por último, los verdaderos adoradores exaltan a Dios. Si usted termina de leer el capítulo, no lo vamos a leer por tiempo porque no lo quiero cansar, pero usted verá que después de que Cristo termina de hablar con la mujer va a la aldea y dice, he encontrado a uno que me ha dicho toda la verdad. Y salen todos ellos a ver a Jesús y dicen, ya no lo creemos por lo que tú nos dijiste, no, lo escuchamos a Él y creemos que Él es el Mesías. Bueno, hermano, que usted salga de este lugar a ser un verdadero adorador. Y cuando las personas miren, vean su testimonio, glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Por último, y con esto terminamos, 4 ideas erróneas que este pasaje nos ayuda a aclarar. 4 ideas erróneas acerca de la oración que podemos corregir con este pasaje que hemos leído. ¿Ha escuchado usted decir, la adoración es más emoción que palabra? Debemos de abreviar el mensaje para cantar más. Al pastor John MacArthur, que ya está con el Señor,
Le preguntaron en cierta ocasión, ¿cómo puede la iglesia tuya adorar si los mensajes tuyos son de hora y media? Él dijo, lo que me interesa es que la alabanza que ellos ofrezcan sea sincera. Y para que sea sincera, yo debo extender su conocimiento de la palabra de Dios. Por ende, si ven lo que importa en este lugar es la exposición de la palabra de Dios para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado. ¿Alguna vez usted ha conocido a una pareja que no se hable? O los que se enamoran solo, como cuando éramos hipotes, que nada más nos enamoramos de mirada, ¿va? Te vi, me miraste, ya estuvo. Cristo no solamente nos miró, Cristo nos habló. ¿Y dónde nos habló? En su palabra. Aquí está su palabra, donde nosotros lo podemos conocer. Por ende, como dice el escritor de los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y discierne las intenciones del corazón, lo más profundo de nosotros. Así que, no, la adoración no es más emoción que palabra. No, nuestra adoración depende de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, dígalo conmigo, es esencial para mi adoración. La palabra de Dios es esencial para mi adoración. El conocimiento de su palabra fortalece nuestra adoración. Y como hemos cantado en esta tarde, que nuestras alabanzas expongan verdades bíblicas para que cada día conozcamos más a Dios. No, la adoración no es más emoción que palabra, no. Va importantemente fundamentado en la palabra. Segunda idea errónea que podemos corregir: la doctrina no importa, Joel. La doctrina no importa. Eso nada más nos divide. No, seamos toda una big happy familia y todos cantemos juntos, todos adoremos juntos. Bueno, la doctrina divide y con mucha razón. ¿Por qué? Porque es importante lo que la Biblia dice acerca de ciertas cosas. Y es importante saber y creer lo que la Biblia dice acerca de ciertas cosas. Por ejemplo, nuestro Dios es un Dios trino. ¿Sí? Cristo es el Hijo eterno del Padre eterno. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay María, no hay Virgen, no hay ninguna otra cosa. No, Cristo es Dios. No es alguien creado, no es alguien que vino a ser. No, Cristo es eternamente Dios. ¿Qué dijimos? Si nos apartamos de las verdades bíblicas, nuestra oración queda suelta en nuestra imaginación. Y por eso sí es muy importante la doctrina. No debemos ignorarla. Si conocemos bien nuestra doctrina, pues entonces entenderemos bien cómo adorar y a quién estamos adorando. Sí, la doctrina importa. Tercera, ya solo falta dos. La adoración es más del espíritu y menos palabra. Bueno, todos somos hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo por la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Qué acabamos de decir? El Espíritu Santo nos lleva a adorar conforme a la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, con aquellos que andan detrás de lo místico, mágico y maravilloso. Dimensiones. Dios te quiere llevar a otra escala, a otra dimensión, a otra atmósfera. Es que tienes que abrir estos portales y salir a no sé qué. Madre hermano, el misterio más grande es Cristo. El misterio más grande, no nos compliquemos tanto. Yo sé que en los movimientos pentecostales, neopentecostales, carismáticos, esto es muy famoso, buscando los misterios, buscando los códigos. Madre hermano, el misterio más grande que antes estaba cubierto y ahora ha sido descubierto para nuestro beneficio es Cristo. Y en ese misterio, simplemente en que en Cristo, Dios entregó a Cristo por nosotros, tenemos tela para estar agarrando hasta que Cristo venga. La cita es Colosenses 1, 26 y 27, si usted lo quiere anotar, donde dice Pablo que el misterio más grande de Dios es Cristo. Y por último, sí que no, el Espíritu Santo y la palabra van juntos. El último, la Biblia es muy difícil de entender, eso se lo dejo a los maestros y los pastores. ¿Ha escuchado usted eso? No, yo solo canto. Yo eso de leer y estudiar no es mucho mío. Eso se lo dejo a los maestros. No, bueno, hermano, entender la Biblia es difícil. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios grande. Grande es Jehová, inescrutable es su grandeza. Si pudiéramos entender todo de Dios, Dios dejaría de ser Dios.
Y debemos nosotros, ¿se recuerda la oración de Pablo? Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios. Bueno, nuestro Dios es un Dios grande, pero debemos nosotros desarrollar y ejercer esta disciplina de conocer esta palabra. Usted puede, ¿sabe por qué? Porque tiene el Espíritu Santo en usted. ¿Quién mejor maestro? Y si necesita más ayuda, tenemos pastores y maestros que Dios ha levantado en este lugar para ayudarnos a entender. Sí, amado hermano, se puede conocer a Dios por medio de su palabra. Esforcémonos para ofrecer mejor adoración. Los dejo con la lectura en Hebreos 10:19. 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Hebreos 13:15. Así que, Iglesia de Dios Manantiales de Vida Eterna aquí en Allentown, Pensilvania, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Oremos en esta preciosa hora. Padre,